a todos y a todas, informarles que en breves minutos va a iniciar esta sesión. Agradecemos muchísimo la enorme participación que poco a poco va nutriendo nuestra audiencia virtual. Estamos aquí saludando a todos y a todas desde San José de Costa Rica. Este evento organizado por la CEPAL, el PNUD, ONU Mujeres, es una actividad organizada en el marco de la coalición temática regional y estamos transmitiendo por los canales de YouTube de PNUD, de América Latina Genera y ONU Mujeres en la región. Las personas que están asistiendo a este evento, aquí un poquito de los avisos importantes, a través de Zoom cuentan con interpretación simultánea español-inglés y podrán encontrar el icono en la parte inferior de la plataforma. Así que por favor utilicen este servicio si así lo desearan. Me da mucho gusto unirme hoy a este panel de lujo. Les habla Luciana Mermet, representante residente del PNUD en Bolivia. Y me es un gratísimo placer dar la bienvenida al evento paralelo Financiamiento para la Igualdad de Género en el marco del desarrollo sostenible, que se lleva a cabo en el marco de la 5ª reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que inició esta mañana, y que organizamos como parte de la coalición temática sobre financiamiento para el desarrollo de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Muchas plataformas y mucha coordinación, pero de lo que hoy vamos a hablar es de cómo logramos a través de estrategias de financiamiento mayores resultados en torno a la igualdad de género. Contamos con un panel de lujo e invitadas de lujo como panelistas. Quiero en particular dar la bienvenida a la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y a Mercedes Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la República Argentina, quienes desde sus diferentes roles y visiones nos van a compartir importantísimas experiencias sobre cómo abordamos las crecientes necesidades de financiación para implementar políticas económicas y sociales desde un enfoque de género y que a su vez puedan contribuir a la recuperación transformadora con equidad de género. Nos honran con su presencia en este panel Luis Felipe López Calva, subsecretario general de las Naciones Unidas y director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Alicia Bárcena, quien nos acompañará por vídeo, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. María Noel Baeza, un gusto, directora regional para las Américas y el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres. Ana Güemes García, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Saludamos la presencia de Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL y el coequiper y el co-chair técnico de esta coalición temática. Tenemos que excusar también la presencia de la gobernadora del Banco Central de México, quien por motivos lamentablemente de agenda de último momento no ha podido acompañarnos hoy, pero no obstante ello encontraremos la oportunidad de invitarla a futuras conversaciones en el marco de esta IBC. Avanzar en igualdad de género y la promoción de la autonomía económica de las mujeres hoy es más urgente que nunca. Lo escuchamos esta mañana y continuaremos en el marco del foro escuchando esta realidad. La región asumió importantes compromisos para orientar recursos e inversión que eviten retrocesos y contribuyan a disminuir las desigualdades de género, para orientar recursos y para permitir sostener lo alcanzado a la fecha. Es en este contexto que queremos tener hoy esta conversación y queremos conocer y compartir experiencias impulsadas a nivel de América Latina y Caribe para el financiamiento de una recuperación transformadora que logre igualdad de género, pero sobre todo el empoderamiento de la autonomía económica de las mujeres en el largo plazo. Sin más preámbulos, le voy a dar la palabra de apertura de este evento a Luis Felipe López Calva, quien nos brindará un panorama del estado de la cuestión en la región. El doctor López Calva lidera el trabajo y los equipos del PNUD en 40 países y territorios de la región, apoyando los esfuerzos de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para alcanzar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuenta con 30 años de experiencia trabajando en la academia, asesorando a gobiernos de la región y asumiendo posiciones de liderazgo en organizaciones multilaterales, más recientemente el PNUD, pero también en el Banco Mundial. Luis Felipe, tienes la palabra.
Muchísimas gracias, Luciana. Bienvenidos a todos y a todas. Vemos una muy alta asistencia a esta reunión, lo cual muestra la importancia del tema y el interés que existe por la discusión sobre este tema. Primero que nada, saludo y doy la bienvenida a nuestras invitadas especiales, la señora Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, la señora Mercedes Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la República Argentina, y por supuesto a mi querida colega y, como decimos, socia de muchas de estas tareas, María Noel Baeza, directora regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Bueno, un saludo especial, por supuesto, a Alicia Bárcena, directora secretaria ejecutiva de la CEPAL, que nos dará un mensaje en un momento por un video, y también a María Huelmen de la CEPAL, la directora de la División de Género. Muchas gracias. Y como decíamos hace un momento, a dos personas que han liderado el trabajo técnico hasta ahora de esta coalición, que son Luciana Mermet del PNUD y Daniel Titterman de la CEPAL. Brevemente les comento, el trabajo de las Naciones Unidas a nivel regional se organiza en una plataforma que llamamos la Plataforma Regional de Colaboración, en donde estamos todas las agencias, fondos y programas y la Comisión Económica para América del Caribe, y que es co-liderada por la CEPAL y el PNUD, y estamos teniendo en el marco de esta reunión en Costa Rica nuestra reunión anual, presidida por la chair, la presidenta de las plataformas regionales, que es la vicesecretaria general Amina Mohamed. En este contexto es que estamos presentando esta iniciativa de un grupo temático, lo que llamamos coaliciones temáticas sobre financiamiento para el desarrollo, y hicimos, por supuesto, dado la fecha del 8 de marzo, que es mañana, quisimos hacerlo con este enfoque particularmente importante. Un gran placer para mí darles la bienvenida a este panel. Hoy nos vamos a centrar, decía hace un momento, en el financiamiento para el desarrollo como un vehículo fundamental en nuestra región, en los países de América Latina y el Caribe, para movilizar recursos necesarios para avanzar, lo decíamos hace un momento en una reunión, para rescatar el camino hacia los objetivos de desarrollo sostenible en un contexto tan complejo, global y regional. La contracción económica en el 2020 para la región fue la mayor de todas las regiones, y vimos dentro de esa contracción una heterogeneidad preocupante, particularmente afectando a las mujeres. La recuperación de esta crisis debe contemplar políticas de inclusión que respondan integralmente a la creciente desigualdad, la pérdida del terreno ganado en la reducción de la pobreza, una muy lenta recuperación del empleo y el aumento de las presiones inflacionarias aún más exacerbadas con la crisis en este momento geopolítica, y son quizás estos los mayores desafíos que enfrentamos. Dentro de este contexto, como Grupo de Naciones Unidas a nivel regional, estamos convencidos de que el financiamiento para el desarrollo es uno de los instrumentos, uno de los motores fundamentales para poder hablar de una recuperación incluyente, sostenible, y por ello esta plataforma colaborativa regional que ha propuesto tener un trabajo específico sobre la financiación para el desarrollo. Un mensaje, si hay un mensaje que quisiera dejar en esta intervención, es la recuperación sostenible e incluyente requiere más inversión en las mujeres y más inversión de las mujeres. Sin igualdad de género es como un objetivo central, el desarrollo sostenible e incluyente va a ser mucho más complejo. Es muy importante pensar no solamente en la inversión, en todo aquello que afecta las oportunidades económicas de las mujeres, sino también abrir los espacios para que las mujeres sean parte de esa recuperación, accediendo a todo tipo de activos, como mencionaré en un momento. Por ejemplo, el informe La Mujer, la Empresa y el Derecho, Women, Business and the Law, que se publica cada año, habla precisamente de que las sociedades son más equitativas y más resilientes cuando hay una mayor igualdad en el acceso a oportunidades económicas para las mujeres.
Miles de millones de mujeres hoy no cuentan con los mismos derechos que los hombres en la ley. Usando un índice de este reporte que mide la discriminación y la ley en 8 dimensiones con un enfoque de género, esto incluye la movilidad, el trabajo, la remuneración, el matrimonio, la parentalidad, la empresarialidad, los activos y la jubilación. El reporte encuentra que las mujeres en general tienen un índice de 75% de logro de oportunidades con respecto a los hombres. Es decir, hay una brecha de una cuarta parte que muestra este índice en términos de oportunidades en estos ámbitos agregados para las mujeres, lo cual es una brecha muy grande. Esta brecha además se ha visto profundizada con la pandemia. El desempleo de las mujeres alcanzó niveles no vistos en mucho tiempo y se ha perdido lo avanzado en muchos años en términos de participación laboral femenina. La participación laboral de las mujeres cayó casi la mitad de lo que estaba en el nivel pre-pandemia. Esta fragilidad de los avances en la igualdad económica evidencia que las causas estructurales de la discriminación de género permanecen prácticamente sin cambio, al tiempo que el déficit crónico en la inversión para la igualdad de género hace aún más difícil enfrentar el desafío para cerrar estas brechas en la región. Es importante reconocer que los gobiernos han respondido de manera muy importante con medidas audaces de alivio financiero y fiscal para proteger el empleo. Junto con ONU Mujeres y con la CEPAL tenemos una información muy amplia sobre un lente de género para entender qué tanto estas políticas incluían esta dimensión en su abordaje. Y en el PNUD sabemos también que el financiamiento, como le dije al principio, es un motor fundamental para el desarrollo económico y social. Es la gasolina que le permite al motor del desarrollo funcionar. Y existen grandes obstáculos en este sentido. Como decía hace un momento, la idea no solamente es que las mujeres sean receptoras de esta inversión, sino que se levanten las restricciones para que las mujeres puedan tener oportunidades laborales, es decir, usar su capital humano. Segundo, oportunidades financieras para ahorro e inversión. Tercero, capital físico, que puedan tener derecho a la propiedad de la tierra, por ejemplo, de su casa, de manera que incluso lo puedan usar como colateral para poder acceder a capital financiero y también al capital natural. Aquí en Costa Rica hemos visto casos de liderazgo a nivel global en donde la protección del capital natural se hace con un enfoque de género y en donde son las comunidades de mujeres que están protegiendo, por ejemplo, los bosques nativos y eso les genera un ingreso para poder seguir avanzando en sus planes de vida. Es muy importante entonces combinar estos tipos de activos. Entonces el financiamiento para el desarrollo, insisto, no solamente es invertir en las mujeres, sino que las mujeres también inviertan en el desarrollo. Bajo nuestra iniciativa emblemática que le hemos llamado SDG Impact en el PNUD, hemos diseñado un conjunto de estándares para el desarrollo de instrumentos financieros que hemos puesto al servicio del ecosistema de inversión, tanto para la emisión de bonos como para la gestión de fondos de inversión privada. En colaboración con otras agencias de la ONU, hemos producido un conjunto de guías y herramientas para apoyar el análisis de políticas de género, flujos de financiamiento y procesos presupuestarios. Como parte de este proceso, apoyamos, por ejemplo, la primera emisión en el mundo de un bono soberano para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en México, que tuvo una recolección de fondos de $890 millones en una primera emisión y $1.200 millones en una segunda emisión. Por otra parte, hemos apoyado en alianza con gobiernos de la región la certificación de más de 1.000 empresas y 5.200 centros de trabajo con el sello de igualdad de género, impactando a más de 1.5 millones de trabajadoras y trabajadores en distintas industrias, incluyendo minas y energía, telecomunicaciones y sector financiero. Igualmente, hemos identificado con la metodología de los mapas de inversión ODS 94 oportunidades de inversión muy concretas para el avance de los ODS en Brasil, Belice, Costa Rica, Paraguay y Colombia. Y una gran parte de estas oportunidades apuntarían a avanzar significativamente en generación de oportunidades para las mujeres.
Apoyamos también la inclusión financiera de las mujeres con programas integrales de acceso a activos y acompañamiento técnico. Con el proyecto de desarrollo económico incluyente rural en Colombia, por ejemplo, desarrollamos cadenas de valor agrícolas como café, cacao y aguacate, brindando una combinación de servicios de microfinanciamiento que incluyen acceso a capital semilla, crédito, crowdfunding y grupos de ahorro y crédito con el que se han beneficiado más de 3.500 pequeños productores, 60% de ellos mujeres. Para cerrar, muy importante reiterar que las apuestas a futuro del PNUD expanden estas fronteras o tratan de expandir estas fronteras. Vamos a seguir trabajando con otras agencias, fondos y programas del sistema y con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para avanzar en las inversiones de impacto y en instrumentos financieros con enfoque de género, con la implementación de estrategias de transversalización de género en las administraciones tributarias, o el financiamiento para financiar una transformación digital que considere de manera central a las mujeres. Me permito concluir la intervención con un llamado a aumentar la ambición y a desafiar el déficit crónico de inversión en las mujeres y de las mujeres. No queda duda que para una recuperación económica justa, inclusiva, igualitaria y resiliente en la post-pandemia se requieren más inversiones estratégicas. Capitales privados que complementen los esfuerzos públicos con instrumentos innovadores de financiamiento, más inversiones orientadas a derribar las barreras estructurales que impiden la inserción plena de las mujeres al mercado laboral y el acceso a otros activos, y la conexión entre el avance de las finanzas para la igualdad y la agenda más amplia de financiamiento que está incluida en la Agenda 2030. Cierro solo diciendo que pueden seguir contando con el PNUD y con el Sistema de Naciones Unidas en su conjunto en este camino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, director. Muy adecuadas esas palabras de apertura. Vamos a escuchar ahora a Alicia Bárcena, que también nos va a dirigir comentarios de apertura. Alicia Bárcena asumió la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en julio de 2008. Está cerrando este ciclo precisamente en el marco de este foro. Previamente se desempeñó como Secretaria General Adjunta de Gestión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York y cumplió tareas como jefa de gabinete y jefa adjunta de gabinete del Secretario General Kofi Annan. Adelante, por favor. Estimadas y estimados colegas del Sistema de las Naciones Unidas, querido Luis Felipe López Calva, director regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, estimada María Noel Baeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, estimada Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México, Mercedes D'Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la República Argentina, y muy querida Claudia López, alcaldesa mayor de Bogotá, en Colombia. Queridos participantes, es para mí un honor y un gusto poder compartir la apertura en este evento paralelo sobre financiamiento para la igualdad de género en el marco del desarrollo sostenible, que se lleva a cabo en el marco de la 5ª reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible. Es a la vez una oportunidad para pensar en estilos de desarrollo que sean sostenibles y que no dejen a nadie afuera. La pandemia por COVID-19 ha desencadenado una de las crisis sanitarias, económicas y sociales más graves de la historia reciente de la región. Sabemos, en 2020 el PIB cayó 6,8%, la mayor contracción de las últimas décadas. Y si bien el crecimiento para 2021 que proyectamos es de 6,2%, este no será suficiente para contrarrestar la enorme caída del 2020. La región se ha caracterizado por ser una de alto endeudamiento, de acceso limitado a mercados de capital, de acceso limitado a fondos concesionales e insuficientes y muy reducido espacio fiscal, con una gran exposición a la volatilidad de los precios internacionales y a las dinámicas del comercio internacional. Es una región con alta heterogeneidad estructural y poca innovación, con baja integración regional comercial, que puedan impulsar encadenamientos productivos intensivos en empleo y en particular para las mujeres. La crisis del COVID-19 ha profundizado además las desigualdades de género
y desde CEPAL hemos evidenciado la pérdida masiva del empleo de las mujeres, la caída de sus ingresos, la feminización de la pobreza y la sobrecarga de cuidados y el trabajo doméstico, en muchas ocasiones no remunerado. Hemos comprobado cómo este impacto atenta contra los procesos de autonomía económica y también física y sobre todo en la toma de decisiones. Hemos comprobado la relevancia de una política fiscal que pueda contener y mitigar los efectos sociales y económicos de la crisis. Ha puesto en evidencia además el potencial redistributivo de una política fiscal que reoriente las economías hacia una recuperación con igualdad. Pero sabemos que las políticas fiscales no son neutrales a las desigualdades de género. En cuanto a recaudación, la estructura tributaria, las asignaciones presupuestarias y su ejecución afectan la distribución del ingreso y de los recursos económicos, la provisión de bienes públicos y de servicios también, y la movilización de recursos para financiar políticas orientadas a la igualdad de género. Sabemos que frente a la ausencia de políticas macroeconómicas con enfoque de género y financiamiento adicional para las demandas crecientes de la pandemia, las mujeres terminan amortiguando estos shocks. Desde la CEPAL observamos que la política de gasto público a través de transferencias impulsadas por los países ha sido el mecanismo de mayor relevancia para la mitigación de los impactos sociales y económicos de la pandemia. Y vemos que la política fiscal ha tenido un rol importantísimo en la amortiguación de la caída de la actividad económica, de tal forma que los planes de emergencia significaron un 4,6% del PIB en promedio. Pero en 2021 ya hay una tendencia a reducir los déficits fiscales, a estabilizar el crecimiento de la deuda pública y a contraer el gasto primario, y así pues a terminar con los programas de emergencia relacionados con la pandemia. Así es que en 2020 estos paquetes de medidas sociales implicaron un gasto público muy alto, equivalente a 24,7% del PIB. Sin embargo, en 2021 ya esto disminuyó un poco a 23,6% del PIB. Y si bien estas medidas permitieron amortiguar los impactos socioeconómicos de la pandemia, ha puesto también de manifiesto el carácter estructural de las desigualdades de género en la región y la fuerte exposición de las mujeres a sus impactos. La participación laboral de las mujeres tuvo un retroceso de 18 años en 2020, cuando cayó al 47,7%. Para 2021 se recupera un poco, a 50%, pero sigue implicando que 1 de cada 2 mujeres continúa fuera del mercado laboral. Y así el desempleo habría afectado al 11,8% de las mujeres, 3,7 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo de los hombres. Por eso es tan importante enfocarnos en los sectores que fueron más afectados por la pérdida de empleo, que, por cierto, ocupan más a las mujeres, como el caso del turismo, la manufactura, el comercio y el trabajo doméstico remunerado, y en especial a las pequeñas y medianas empresas. Por eso, el empleo en el sector de hotelería y aquel vinculado al comercio, que aún sigue muy deprimido, es uno de los sectores en donde debemos poner especial atención. Amigas y amigos, así como la política fiscal fue un instrumento para contener la crisis, ahora debe de ser el instrumento para impulsar una recuperación con sostenibilidad e igualdad de género. Por eso es necesario que volvamos a conversar sobre cómo abordar los nudos estructurales de la desigualdad agravados por la pandemia y abordar las asimetrías en la distribución de la riqueza que generan estas grandes brechas que hoy estamos asumiendo en la región. Los datos nos reflejan que 104 personas en la región concentran el 11% del Producto Interno Bruto. Esto no puede ser. Por ello, es tan importante que logremos avanzar en el tema de la redistribución en materia fiscal. Para este año se proyecta que la región va a desacelerar su ritmo de crecimiento, y para mitigar los efectos de la crisis es clave que los gobiernos impulsen una recuperación transformadora que promueva la autonomía económica de las mujeres y que, por ejemplo, incentive la inclusión financiera de las mujeres, por ejemplo.
Algunos países de la región han hecho esfuerzos para visibilizar en el presupuesto recursos para la igualdad de género. Este ha sido el caso de Colombia, que cuenta con fondos de emprendimiento nacional y experiencias emblema como el Sistema Distrital del Cuidado de Bogotá, que acompañamos desde CEPAL. Y en menos de 2 años, Bogotá ha dispuesto de un importante presupuesto para el diseño y puesta en marcha de 7 manzanas de cuidados y 2 unidades móviles de cuidado. Hay países que han avanzado también en generar datos desagregados por sexo en relación con programas sociales y subsidios de emergencia, como es el caso de Costa Rica con el bono, y países como Argentina, que han avanzado en incluir la inversión en infraestructura de cuidados como un sector clave para la recuperación del empleo con igualdad de género. Es preciso tener una mirada estratégica al gasto y orientarlo justamente a proteger los ingresos y el empleo de las mujeres. Es indispensable que los gastos se enfoquen en programas que de manera sinérgica promuevan la igualdad en la dimensión económica. Es importante realizar inversiones públicas intensivas en empleo, en sectores estratégicos, e incorporar la universalización y sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social. Es preciso reconocer la economía del cuidado como un sector dinamizador de la recuperación con efectos multiplicadores, y por ello hay que invertir en ello. Hay que diseñar y fortalecer sistemas integrales de cuidado que articulen políticas fomentando el principio de corresponsabilidad. Amigas y amigos, superar esta crisis social requiere de un nuevo pacto social en el mediano plazo, que promueva igualdad de género, que aumente niveles de recaudación, que combata la evasión fiscal y que además movilice recursos públicos para hacer frente a las necesidades crecientes de financiamiento. Pero también implica cambiar el modelo de desarrollo e implica ampliar la carga tributaria a quienes han aumentado sus ganancias durante la crisis, considerar nuevos impuestos verdes, la economía digital y relacionados con el consumo de productos no saludables. Las acciones por sí solas de carácter nacional no son suficientes. Se requiere una dimensión transnacional de las desigualdades de género para corregir las asimetrías que se han logrado o en las que estamos sufriendo mediante la cooperación regional e internacional en materia tributaria y financiera. La cooperación regional y global es clave para lograr la igualdad de género. La región entonces requiere ampliar y redistribuir la liquidez desde países desarrollados hasta países en vías de desarrollo, a través, sí, por ejemplo, de los derechos especiales de giro o otros mecanismos de redistribución de liquidez. Hacer frente al creciente endeudamiento de los países a través de alivios crediticios y de una mejora en la capacidad de respuesta de la banca de desarrollo. Y tal como lo acordaron los gobiernos en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, urge contar con mayores recursos para políticas afirmativas y una mayor progresividad de los sistemas tributarios para lograr mayores ingresos y el fortalecimiento de la cooperación regional. En CEPAL sostenemos que la arquitectura financiera internacional debe ser reformada para cerrar asimetrías y garantizar que los países de la región puedan acceder a financiamiento en condiciones favorables. De esta forma podemos contribuir a cerrar la brecha de financiamiento y en particular a implementar políticas de igualdad de género. Desde la CEPAL reiteramos nuestra invitación a poner en marcha un nuevo pacto fiscal con igualdad de género, un pacto que asegure políticas clave para las mujeres, que impulse medidas fiscales para facilitar su ingreso al empleo. Hacemos un llamado entonces a que participemos y apoyemos sectores en donde mayormente participan las mujeres para lograr una recuperación sostenible. Urge impulsar planes de recuperación que promuevan sistemas integrales de cuidado, trabajo decente, la formalización del empleo, que esto permita mayor participación de las mujeres en sectores estratégicos de la economía. Se trata de una recuperación transformadora, de superar la división sexual del trabajo, promover una justa organización de los cuidados y alcanzar el horizonte de vivir en sociedades que tengan en el centro la sostenibilidad de la vida. Ese es el horizonte, lograr una sociedad del cuidado y un estilo de desarrollo que priorice
el cuidado del planeta, las personas y el autocuidado de todos y de todas. No podemos esperar más, el tiempo es ahora. Muchas gracias, director, por estas intervenciones. Realmente nos han dado excelentes marcos de referencia para la discusión que vamos a tener hoy. Tanto Luis Felipe López Calva como Alicia Bárcena lideran la plataforma de las Naciones Unidas en la región que habilite estos mecanismos de coordinación, que potencia el rol que tiene Naciones Unidas para apoyar a los países en esta dirección. Así que esta es la discusión. Vamos a dar paso ahora al plato fuerte del día de hoy, a nuestro segmento de conversación con lideresas muy reconocidas en nuestra región, y nuevamente queremos agradecer profundamente a la alcaldesa mayor de Bogotá y a la directora nacional del Ministerio de Economía de Argentina por estar con nosotros y con nosotras en el día de hoy. Vamos a presentar a la primer panelista, Claudia López. Vamos a entregarle a cada una 15 minutos para responder algunas preguntas muy puntuales que queremos reflexionar con ustedes, y luego nuestra comentarista de honor, que será María Noel Baeza, nos va a redondear algunas de las reflexiones para ver cuál es la hoja de ruta en lo sucesivo para tratar de aterrizar algunas de las consignas que Luis Felipe López Calva y Alicia Bárcena nos han dado hoy. Alcaldesa Claudia López, bienvenida a este espacio. Es un honor contar con su presencia. La alcaldesa Claudia López tiene una impresionante trayectoria que va a ser muy difícil resumir en un párrafo, pero si me lo permite, muy recientemente dirigió el Departamento de Acción Comunal en Bogotá, fue alcaldesa de la localidad de Santa Fe, fue asesora del Ministerio de Vivienda y consultora en muchos organismos internacionales, luego senadora por el Partido de Alianza Verde hasta el año 2018, desde donde promovió importantísimos marcos normativos y leyes para la protección del empleo doméstico, para garantizar recursos para la política de Estado de primera infancia. Tiene realmente mucho recorrido en este sentido. Fue una de las lideresas de la consulta anticorrupción, la iniciativa ciudadana más votada en la historia de Colombia, y en 2019 la alcaldesa López ganó las elecciones para la alcaldía de Bogotá, siendo la primera mujer en ocupar este importantísimo cargo en la capital colombiana. Nos honra con su presencia, alcaldesa. La vamos a dejar saludar antes de darle la pregunta. No sé si está escuchándonos, si tiene buen sonido. Estoy escuchándolos perfecto, queridos amigos del programa de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, a Luis Felipe, a Carmen, a todos en la mesa, a todos los que nos acompañan en este evento y a todas. Un abrazo muy grande desde Bogotá. Alcaldesa, nuevamente qué honor tenerla y gracias por dedicarnos un espacio en su apretada agenda. Tiene aquí casi 350 personas siguiéndola en toda la región, así que claramente la igualdad de género es un tema que importa. Alcaldesa, el sistema distrital de cuidado de Bogotá es una experiencia que ha sido ya mencionada por los comentarios en la apertura y muy novedosa para la región. La hemos leído ya en algunos papers, la hemos reseñado en algunos de nuestros estudios. Nos gustaría, si para la audiencia y para la discusión del día de hoy, podría compartirnos algunos aspectos de cómo fue diseñada y cómo fue la puesta en marcha de las manzanas de cuidados en Bogotá, en particular en términos de cómo se financió y cómo usted visualiza la sostenibilidad fiscal de una iniciativa de este porte. Y por último, digamos, en su reflexión, si nos pudiera contar un poquito, pensando también en otros países que tienen mucho interés en replicar este tipo de experiencias, ¿cuáles son las potencialidades y los desafíos para financiar este tipo de experiencias, articulándolo no solo a nivel tal vez distrital o a nivel de un municipio, sino articulándolo de manera más amplia con el resto de las políticas públicas? Tiene usted 15 minutos, la palabra es suya. Bueno, muy generosos, muchas gracias y siempre un placer conversar con ustedes, aprender, compartir. Cada encuentro que tenemos siempre es realmente muy constructivo para ir avanzando en lo que venimos haciendo en Bogotá. Déjenme contarles un poquito cuál es el contexto, por qué desde el 2019 que decidí lanzarme a la alcaldía de Bogotá propusimos incorporar seriamente la economía del cuidado a nivel local y lo transformamos en una meta muy concreta que era crear el sistema distrital de cuidado. ¿De dónde viene esto y cuál es el contexto? Esto aplica para Bogotá e infortunadamente aplica también para América Latina. Casi la mitad de nuestras economías en América Latina, de nuestras grandes ciudades capitales, es informal. Es decir, la mitad de los trabajadores de nuestras ciudades no tienen seguridad social, no tienen fondos de pensiones, no tienen seguros para la vejez, no tienen seguros
para la enfermedad. Pero sin duda todos nos enfermamos y todos algún día somos niños y algún día llegamos a la vejez y necesitamos cuidado. Entonces, ¿quién es la seguridad social de esa informalidad en América Latina? Las mujeres. El trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres es en la vida práctica la seguridad social de casi la mitad de la población laboral de América Latina. Eso, traduzcámoslo en concreto, la pobreza de las mujeres, la feminización de la pobreza está llenando el vacío de la no institucionalización de un sistema de seguridad social, ni local, ni nacional, de casi la mitad de la población laboral. Esa sobrecarga de cuidado no remunerado, pues la ha exacerbado la pandemia, desafortunadamente. Una de las pocas cosas en las que mal que bien veníamos avanzando era, digamos, en lograr autonomía de la vida, autonomía económica. La educación, sin duda, si para alguien ha sido un ejercicio de movilidad social, es para las mujeres. Las mujeres que adquirimos educación, en el caso de Colombia, por ejemplo, muchas más mujeres ingresamos y muchas más mujeres terminamos la educación superior, sea en el nivel técnico, tecnológico o profesional. Y sin duda, ese acceso, con todas y las desigualdades que hay, al sistema educativo, desde la secundaria y la postsecundaria, movilizó el ingreso de muchas mujeres al mercado laboral. La pandemia lo que hizo fue devolver a las mujeres a la casa, devolver a las mujeres al cuidado. Y muchas más mujeres que hombres desproporcionadamente perdieron su empleo durante la pandemia y muchos más hombres que mujeres han recuperado el empleo post-pandemia. Esa es, digamos, un poco la foto de todos nuestros países. Esto para decir que la situación ya era mala y la pandemia la hizo peor. La hizo peor y profundizó brechas que íbamos camino a cerrar y volvieron a abrirse. Yo era muy consciente de que había que crear. ¿Qué puedo hacer yo? Yo solo soy alcaldesa, digamos. Yo no estoy al nivel nacional. No puedo crear un sistema de seguridad social que sería lo lógico. Colombia además tiene una serie de medidas bien intencionadas, seguramente, pero perversísimas. En Colombia, por ejemplo, no se puede cotizar a pensiones por debajo de un salario mínimo. Y resulta que la mitad de la población que está en el mercado informal gana menos de un salario mínimo. Y ni siquiera entonces puede cotizar con sus ingresos reales. O sea, o es todo, por lo menos un salario mínimo, o es nada. Eso es completamente absurdo y ha generado digamos, una discriminación en general de la población informal y muy en particular de las mujeres para poder tener algún tipo de seguridad social. Esto para mencionar solo una de las muchas cosas que hay que solucionar es a nivel nacional. Yo como senadora traté, digamos, de que se reconociera Cecilia López Montaño, que tal vez fue la primera mujer maravillosa en Colombia, que como senadora con la Comisión de Senadoras del Congreso logró que se reconociera y se midiera por primera vez la economía del cuidado en Colombia. Y eso indica que somos por lo menos el 20% del PIB. O sea, si a las mujeres nos reconocieran, nuestro aporte a la seguridad social de la informalidad, eso valdría 20 puntos del PIB de Colombia. ¿Ya? Pero no se reconoce, o sea, ese es el pequeño monto de la deuda. Así que, ¿qué podemos hacer desde la alcaldía? Pensé yo en el 2019, mucho antes de saber de la pandemia y demás. Lo que podemos es reorganizar nuestros servicios sociales. Bogotá y Colombia es tal vez uno de los países que tiene una mejor descentralización comparados en América Latina. En Bogotá, las alcaldías locales estamos a cargo de la integración e inclusión social de los más vulnerables. Estamos a cargo de los servicios de salud, somos autoridades sanitarias. Estamos a cargo de los servicios de educación, desde primera infancia hasta secundaria. Pero todos esos servicios están pensados en función de los niños, nunca de las mujeres. Aquí no pensamos cuáles son los horarios que deberíamos tener en las escuelas para que les sirvan a las mujeres, por ejemplo, que trabajan por la noche y que necesitan jardines infantiles, es en la noche, de 8 a 5, es un horario que les sirve a las mujeres del mundo formal, que son la minoría. La inmensa mayoría, que son las mujeres del mundo informal, trabajan de noche, trabajan en diferentes horarios, trabajan los fines de semana. Si los jardines y colegios, que son los servicios de cuidado de la infancia, no están abiertos para ellas, no les van a servir. Hay 1.2 millones de mujeres cuidadoras. En Bogotá somos una ciudad de 8 millones de personas. El 52% somos mujeres, o sea, un poco más de 4 millones. Y 1.2 millones son mujeres cuidadoras. Son mujeres que han sacrificado su vida, su descanso, su educación,
que no han terminado bachillerato y que no pueden generar ingresos, por lo tanto no tienen autonomía económica. Y todos sabemos que en América Latina y en el mundo la falta de autonomía económica está ligada a una vida más expuesta a violencias. De manera que el círculo es muy vicioso. ¿Cómo devolverlo a un círculo virtuoso? El sistema distrital del cuidado es la reorganización de todas las infraestructuras y servicios sociales del distrito para que le sirvan a las mujeres, no solamente a los niños y a los jóvenes. Los colegios y los jardines siempre les servirán a los niños, pero el sistema distrital del cuidado lo que ha hecho es cambiar horarios, adicionar servicios, de manera tal que todos esos servicios de inclusión social, de recreación y deporte, de educación, de cuidado de niños, jóvenes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, sirvan para que ese 1.2 millones de mujeres cuidadoras en Bogotá puedan descansar. Es lo primero, esas mujeres están esclavas en su casa. No pueden descansar, no tienen un domingo libre, porque siempre están al cuidado de alguien más y nadie les ayuda. Segundo, para que en ese tiempo libre, además de descansar, literalmente descansar, las mujeres puedan educarse, puedan terminar su bachillerato o acceder a educación postsecundaria. Tercer servicio del sistema del cuidado, que las mujeres puedan generar ingresos, entrar a una ruta de empleabilidad o a una ruta de emprendimiento. Y una ruta de emprendimiento focalizada en mujeres que tienen bajo nivel educativo, focalizada en mujeres cuidadoras con bajo nivel educativo que no pueden salir todo el tiempo de su casa. Hay que entender que esa es la condición de ese 1.2 millones de mujeres. Entonces hay que generarles opciones de empleabilidad y emprendimiento entendiendo esas circunstancias. De lo contrario, no vamos a poder hacer un encuentro entre la oferta y la demanda. Todo eso es lo que nos ayudaba a hacer ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Nos ayudó a cambiar los servicios. Nuestros servicios de cuidado empiezan a las 6 de la mañana. Muchos van hasta las 10 de la noche. Muchos están los fines de semana, porque eso es lo que necesitan las mujeres cuidadoras. Si trabajamos de 8 a 5 no les va a servir. La misma infraestructura educativa que antes se usaba solo para niños, ahora en el mismo colegio, en la posterior a la jornada única de los niños, reorganizamos esos mismos salones para que en unos salones podamos cuidar a los niños, adultos mayores o personas en condición de discapacidad que tienen a cargo esas mujeres. Nosotros nos hacemos cargo de esos cuidados, mientras que en el resto de los salones del colegio esas mujeres terminan su bachillerato, hacen su curso de emprendimiento, hacen su curso de habilidades digitales. Sin embargo, nos encontramos también con que muchas mujeres, y para eso son las manzanas del cuidado. Cuando decimos manzanas del cuidado, yo quiero hacer aquí un parangón con el concepto de las supermanzanas de Barcelona, ¿verdad? Que son un concepto muy conocido. Las supermanzanas de Barcelona son arreglo de espacio público para integrar y privilegiar el espacio público, pacificar el tráfico y mejorar la convivencia de espacio público en una ciudad. En el caso de Bogotá, las supermanzanas del cuidado son manzanas que no solamente mejoran el espacio público, sino que sobre todo articulan el jardín, el centro de desarrollo comunitario, el colegio del área, el parque del área, el centro cultural del área, para prestarle los servicios de descanso, de educación a las mujeres, de ruta de emprendimiento, de ruta de empleabilidad y de transformación cultural. Tal vez la máxima más importante para que realmente haya una transformación cultural, la esencia cultural de esto es el machismo, la esencia económica es la inequidad fiscal y presupuestaria de nuestros países, la inexistencia de un sistema de seguridad social que reconozca el cuidado. Pero sin duda el machismo es la esencia cultural de esta inequidad contra las mujeres. Por eso el cuarto servicio del sistema distrital de cuidado en Bogotá es transformación cultural. Como les decimos a las familias y a los hombres en Bogotá, queridos, a cuidar se aprende. Las mujeres no nacimos aprendidas. Aprendimos a cocinar, a lavar, a planchar, a cuidar a los niños, a hacernos cargo de los mayores. Bienvenidos a aprender. Entonces, el cuarto servicio de las manzanas del cuidado es literalmente ponerle delantal a los hombres y enseñarles que encargarse de las labores del cuidado no les quita su hombría ni su masculinidad, sino que tenemos que construir unas nuevas masculinidades. Y que la familia es el primer anillo en el cual tenemos que redistribuir la sobrecarga de cuidado no remunerado que tienen las mujeres sobre sus hombros. El segundo anillo son las infraestructuras y redes sociales del distrito, y el tercero debería ser el nivel nacional y el sector privado. Poco a poco el sector privado se ha ido involucrando.
Y el quinto servicio al sistema del cuidado, parte de esa transformación cultural, es también enseñarle a las mujeres que no están obligadas a cuidar. No están obligadas a cuidar, sino que también tienen derecho a tener una vida libre de violencias, a que reconozcan las señales. Aquí les decimos siempre, den el primer paso si son víctimas de una situación de violencia, que nosotras tengan la plena confianza, las vamos a acompañar a dar el segundo, no las vamos a dejar solas. El que las golpea una vez, las va a volver a golpear. El que las grita una vez, las va a volver a golpear y a gritar. No se queden calladas, eso no es normal. La humillación, la agresión psicológica, la humillación económica o peor aún la violencia física no es normal. Si pasa una vez, va a volver a pasar. De manera que el quinto servicio es formación en, digamos, nuevos principios de autocuidado, en prevención de violencias, en identificar las señales de riesgo a tiempo, en acercarse al sistema del cuidado. Cuando yo llegué aquí, existía una línea púrpura de la Secretaría de la Mujer para atender a las mujeres víctimas de violencia. El 65% de las llamadas que entraban no las atendíamos porque no teníamos equipos suficientes. Hoy tenemos 100% de cobertura, ninguna llamada se queda sin atender. Cuadruplicamos los equipos de la línea. ¿A dónde llega una mujer violentada en primera instancia? No a la comisaría de familia necesariamente, no a la policía, no a la fiscalía, llegan a un hospital porque las acaban de golpear o peor aún, de violar. De manera tal que pusimos una dupla de psicóloga y abogada en las urgencias de los hospitales. De manera que si una mujer llega agredida, violentada, no solamente la protejan en su salud, sino que automáticamente también la asesoren psicológicamente y jurídicamente para que ponga la denuncia y el agresor no quede impune. También hemos creado servicios de justicia. Una mujer violentada en nuestros países es revictimizada fácilmente. Yo les digo, en Bogotá es revictimizada fácilmente 5 o 6 veces el mismo día. El mismo día le toca ir al hospital y contar el cuento. Cuando sale de ahí le tocaba ir donde otro portero en otra sede, en el comisario de familia, para poner la denuncia y pedir que la protegieran a ella y a sus niños. Después le tocaba ir a otro edificio público, lidiar con otro portero y volver a echar la denuncia en la fiscalía. La fiscalía le decía que si quería que se valiera como una denuncia, tiene que ir a un dictamen de medicina legal. No basta con el dictamen del hospital. Quinto portero, quinta institución pública a la que ir. Y fue realmente, por último, llegado donde un juez. ¿Qué hemos hecho? Acordar que todos esos servicios estén en casas de justicia. Y esa infraestructura de las casas de justicia, así como el salón, el colegio, el centro de desarrollo comunitario, es parte del sistema de cuidado. Las casas de justicia también son parte del sistema del cuidado. Hemos hecho cosas como poner lavanderías públicas, unas cosas tan simples. Si hay una labor de cuidado mecanizada, es el lavado y el planchado. Eso lo hacen máquinas desde hace 100 años. Pero hay mujeres en Bogotá, especialmente mujeres humildes, que se gastan todo el fin de semana. Yo les digo, es mi propia experiencia. Yo soy la mayor de 6 hermanos. Mi madre era una mujer de clase media, humilde, y era maestra. Yo me echaba el sábado entero, siendo adolescente, lavando la ropa de mis hermanitos a mano, ¿no? Si eso me pasa a mí, que era de clase media hace 30 años, calculen lo que le pasa a una mujer mucho más humilde. Hemos puesto lavanderías públicas. Mientras las mujeres vienen, nos dejan sus personas de cuidado, nosotros las cuidamos. Ellas estudian o se forman para trabajar. Nosotros les lavamos la ropa en una máquina de lavar, se las doblamos, se las secamos y se las entregamos, de manera tal que ellas puedan liberar tiempo para eso. Eso es el sistema distrital del cuidado. Terminaría con esto. ¿Suficiente? No. ¿Cuántas manzanas del cuidado? Y la segunda pregunta era, ¿cómo le damos a esto sostenibilidad política, institucional y fiscal? Política, las mujeres somos la mayoría de las electoras. Ya eligieron a una primera mujer, yo fui la primera, pero no seré la última, estoy segura. Y en todo caso, lo más importante es que estas políticas, una vez arranquen, ganen gracias a todo el apoyo que ustedes nos han dado, legitimidad social de manera tal que nadie las eche atrás. Segundo, en el caso de Bogotá en particular, logramos que no solamente quedara en nuestro plan de desarrollo, sino en el instrumento de largo plazo de planeación de la ciudad, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, que determina las políticas e inversiones y obras que debe hacer un gobierno durante los próximos 15 años. Allí quedó el sistema del cuidado, allí quedó planteado para que una mujer en Bogotá, no importa dónde viva, norte, sur, occidente, oriente, tenga a máximo 30 minutos de su casa, todos estos servicios de cuidado, jardín para sus hijos, escuela para sus hijos, manzana del cuidado, transporte público limpio, acceso a empleo y vivienda digna,
quedó establecido que Bogotá será una ciudad de 30 minutos en promedio para acceder a estos servicios. Hoy en día es una ciudad de 2 horas en promedio para acceder a estos servicios. Para eso Bogotá se propuso construir 61 colegios en los próximos 30 años, 15 años, 45 manzanas del cuidado en los próximos 15 años, 5 líneas de metro. Como ustedes saben, una de las vergüenzas de Bogotá es que hasta ahora estamos construyendo la primera línea de metro increíblemente. Entonces, digamos que allí logramos insertarlo en el plan de ordenamiento territorial. Esto ya no es política de un gobierno, sino, digámoslo así, política de Estado para la ciudad durante 15 años, con metas de presupuesto, con metas de infraestructura y con metas de cobertura de servicios. De eso, ¿qué vamos a alcanzar a dejar nosotros? Vamos a alcanzar a dejar 35 colegios públicos, 20 manzanas del cuidado. Vamos a alcanzar a dejar la primera línea del metro construida a la mitad, la segunda línea del metro contratada. Vamos a alcanzar a dejar, todos los niños de Bogotá tienen asegurados servicios de primera infancia, todos sin excepción. Y una cosa que nos tocó hacer el año pasado fue habilitar 30.000 cupos adicionales, porque llegaron nuevos bogotanitos, muchos migrantes o muchos de diferentes regiones de Colombia, y teníamos que asegurarles su primera infancia por el bienestar de los niños, pero también de sus mamás, porque de lo contrario no podemos relavarlas de esa carga del cuidado. Terminaría diciendo esto. Ahora que Colombia está en elecciones presidenciales, necesitamos elevar este debate. ¿Cómo sería un sistema nacional del cuidado? Y en eso tendríamos que decir que hay que articular. Bogotá, por ejemplo, está dando renta básica para las familias que están en pobreza extrema, Luis Felipe. Es la única ciudad de Colombia que garantiza una renta básica modesta, 200.000 pesos en promedio para una familia. Con eso no van a salir de la pobreza, pero no van a pasar hambre, que es lo más importante. Hoy se la damos a 800.000 familias que cayeron en pobreza durante la pandemia. ¿Sí? Ese es el esfuerzo que está haciendo Bogotá. Tenemos renta básica y tenemos sistema distrital del cuidado, más toda la mayor inversión en la historia de Bogotá en materia de educación, tanto para niños y jóvenes como para mujeres. Necesitamos que esto se articule con otras iniciativas de inclusión social y económica del nivel nacional. Necesitamos que Colombia garantice, aunque sea media pensión, de medio salario mínimo. Es absurdo pedir por lo menos un salario mínimo para familias que vienen sobre todo de la informalidad. Por último, diría, necesitamos acciones afirmativas y programas específicos como los que está haciendo Bogotá con ONU Mujeres para financiar emprendimientos de mujeres exclusivamente, para cofinanciar. Le pagamos el salario a la empresa que contrate jóvenes y mujeres, ¿sí? Tercero, iniciativas, becas que son becas de educación superior, pero a su vez becas de empleo, ligadas sobre todo a nuevos empleos de la cuarta revolución industrial, para que las mujeres y los jóvenes cierren brechas digitales, cierren brechas de conocimiento y consigan nuevos y mejores empleos en los que tiene más oportunidad en una ciudad de servicios como Bogotá. Dejaré allí porque sé que el tiempo es corto, les agradezco mucho y por supuesto abierta a cualquier pregunta. Muy grande para usted. Primero porque ha cumplido muy bien con el tiempo, pero segundo porque nos ha dado una cátedra y creo que María Noel y Ana Güemes van a tener una tarea muy interesante. Le quiero agradecer especialmente por haber puesto en foco temas tan importantes como la cuestión de la informalidad, ¿no? Que usted señalaba y que en el fondo es la causa estructural más grande detrás de toda esta discusión. Me voy a permitir introducir a nuestra segunda panelista y además con nacional, lo cual me da muchísimo gusto. Mercedes Alessandro, bienvenida. Es un lujo enorme tenerla directora. Mercedes Alessandro es actualmente directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la República Argentina y es la primera funcionaria en ocupar este cargo. Es doctora en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Por más de 15 años fue docente en esa alta casa de estudios, principalmente en el campo de la epistemología de la economía. También ha sido directora de la carrera de Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento y ha publicado libros importantes y fundacionales en este área: Economía feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour, y participó en otro titulado ¿El futuro es feminista? Preguntas interesantísimas, por cierto. Muchas gracias, directora, por acompañarnos en este momento con una gente. Apreciamos su presencia y su tiempo. Directora, desde el año 2020 y por primera vez en Argentina, el Ministerio de Economía cuenta con un área especializada en igualdad y género. Una gran novedad, creo que esto generó mucho ruido, ¿no?, en el entorno de los ministerios de Economía y a todos mucha sorpresa por un lado, pero muy interesante la propuesta.
Nos gustaría conocer un poquito desde su perspectiva cuáles han sido los avances y los desafíos en transversalizar el género o el enfoque del género en el presupuesto nacional en la Argentina. Y por otro lado, sabiendo que el gobierno argentino ha destinado recursos específicos del presupuesto para la inversión en infraestructura del cuidado, conocer un poquito más dónde están las prioridades del gobierno argentino en torno a estas inversiones y de qué manera, desde su perspectiva, la inversión de cuidado puede contribuir a impulsar una recuperación con igualdad. Este es el tema del orden del día, ¿no? Estamos todos los gobiernos y todos los países impulsando estrategias para la recuperación socioeconómica post pandemia o durante la pandemia, y queremos ver cómo esto puede multiplicar efectos o impactos en igualdad de género. Y en este sentido, ¿cuáles son los desafíos? Si usted ha estado muy involucrada en las negociaciones en torno al FMI, por ejemplo, en la Argentina, ¿cómo esto se enmarca en esas discusiones? ¿Cuáles son los desafíos para impulsar la inversión de cuidados en el contexto del endeudamiento? Tiene la palabra y nuevamente gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a ONU Mujeres, al Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, sé que también que están compañeras de CEPAL conectadas. Y bueno, Claudia, la verdad que un placer escucharte. Sos una inspiración para tantas mujeres que queremos, ¿no?, avanzar en la política y hacerlo además llevando adelante una agenda de género, no solamente por una cuestión de justicia de las mujeres, sino también como una herramienta, como vos bien lo mostrabas, para combatir la desigualdad, para combatir la pobreza, para construir económicamente y salir adelante, que es lo que creemos las economistas feministas y las que trabajamos desde este lugar. Muchísimas gracias, Luciana, también por las preguntas. Yo venía escuchando un poco la intervención de Alicia Bárcena, me conecté al final, y también escuché atentamente el ejemplo que contaba Claudia, realmente un caso ejemplar para conocer más a fondo y para poder replicar a lo largo de toda nuestra América Latina. Y pensaba que la dirección que yo hoy coordino, que dirijo, que me tocó fundar, por decirlo de alguna manera, cuando nosotras empezamos con esto, sabíamos que teníamos una misión, porque la apertura de este espacio institucional es fruto de la lucha feminista en Argentina. Estamos hoy en las vísperas de un 8M, de otro 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, y en Argentina el movimiento feminista, el activismo feminista, realmente ha dado grandes pasos, y uno de ellos ha sido mostrar que las mujeres tenemos un rol primordial en el sistema económico y que eso tenía que ser parte del armado institucional de la Argentina. Entonces, abrir un espacio de género que se llama Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía ha sido todo un hito. Es un hito, y cuando nosotras empezamos antes de la pandemia, justo los 2 meses antes de que en Argentina se pusieran en marcha las medidas de aislamiento de la pandemia, empezamos con la dirección. Una de nuestras primeras actividades fue presentar un informe que es poco menos que el punto de partida, ¿no? Las brechas de género, las brechas de cómo se insertan las mujeres laboralmente en trabajos feminizados y trabajos relacionados a los cuidados, y los varones en trabajos más relacionados a lo que se llama, entre comillas, lo productivo, ¿no? La industria, las exportaciones, la tecnología, etc. Y bueno, todo un informe que presentamos estos temas que la verdad que nos quedó viejo muy rápido. ¿Por qué nos quedó viejo muy rápido? Porque en abril del 2020 en Argentina vimos que la participación económica de las mujeres había retrocedido en apenas un mes, había retrocedido 20 años. ¿Sí? La caída de la participación económica de las mujeres fue un pico profundo que nos llevó al año 2002. En Argentina, el 2001, tuvimos una crisis muy profunda en términos económicos, que algunas se acordarán, nos llevó a esos niveles. Entonces, digamos que fue de alguna manera muy importante tener sobre la mesa ese diagnóstico, porque nos permitió rápidamente incorporarnos en la agenda del debate. Tenemos también un ministro de Economía que estaba con esto en la cabeza, tenemos un gobierno que venía con una agenda impulsando, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, impulsando esta agenda de género, pero bueno,
la verdad que tener un espacio que ya había tenido todo medido y todos los indicadores, y digo esto porque aquí hay mucha gente que trabaja con estadísticas públicas, que trabaja con informes de este tipo, y tener los datos no es lo mismo que no tenerlos. Y tenerlos además cuando estamos hablando de temas de género, que pareciera que muchas veces somos algunas mujeres un poco quejosas, ¿no? que ganan menos, pero siempre hay un varón que tiene alguna jefa, y entonces pareciera que esa excepción ya borra la estadística general, o cuando hablamos de los cuidados, que Claudia lo exponía muy bien, ¿no? Que recaen asimétricamente sobre las mujeres, nunca falta el compañero que dice, pero yo lavo los platos, yo paseo al perro, yo cambio los pañales cada tanto. Bueno, las estadísticas muchas veces son abrumadoras y muestran una desigualdad muy grande, y en los primeros momentos de la pandemia eso se había sacudido por completo, y tener esos datos a nosotras nos sirvió que el primer gran programa que puso en marcha el Estado Nacional en Argentina para contener los ingresos de los trabajadores y trabajadoras más vulnerables, que fue el ingreso familiar de emergencia, tuviera perspectiva de género y llegara mayoritariamente a las mujeres, que eran quienes más iban a sufrir, que en ese momento ni siquiera sabíamos la profundidad de la crisis, pues los indicadores los vemos con delay, siempre se publican 3-4 meses después. No sabíamos todavía lo que iba a pasar, pero teníamos un buen diagnóstico, y esa información fue muy valiosa para poder construir respuestas que se anticiparan a lo que después vimos con la pandemia. Eso también nos sirvió para fortalecer todas las políticas de transferencia que la Argentina tiene para los hogares a cargo de mujeres, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, que como decía Claudia recién, no sacan a las familias de la pobreza, pero evitan la indigencia. Todas las medidas que el gobierno nacional en la Argentina volcaron a las personas de los hogares más vulnerables, contuvieron la caída de la línea de indigencia. Es decir, la pobreza, por supuesto, aumentó como en toda América Latina, pero la línea de indigencia se mantuvo, quiere decir que nos sirvió para amortiguar por lo menos ese golpazo que fue la crisis de la pandemia. El 2020 hicimos muchas políticas para amortiguar esto, y en el medio de eso también construimos un presupuesto en perspectiva de género, que nos sirvió para tener ese mapeo, esa información mucho más ordenada acerca de cuál era el esfuerzo que estaba haciendo el gobierno nacional argentino para cerrar brecha de desigualdad. Nos dio que un 15% del presupuesto estaba volcado a cerrar brecha de desigualdad. La escuchaba Claudia que decía que en Colombia las mujeres, los trabajos de cuidado significan el 20% del PBI. Bueno, en Argentina también lo medimos y nos da un 15% del PBI, y nos muestra que es el sector que más aporta al PBI. Es decir, si hacemos un ranking, ese sector, el sector de los cuidados, está por encima de la industria o del comercio, que son los siguientes que vienen con 13 puntos. Pero además también calculamos qué pasaba ante la pandemia, cuando el cierre de la circulación, el quedarse en la casa para cuidarse y todas las medidas de cuidado sanitaria que se pusieron en marcha hicieron que se cierren las escuelas, los jardines, que se corte también esto de que mi abuela ayuda, porque la abuela ahora era factor de riesgo y entonces había que cuidarlo de los contactos, ¿no? Y todo eso recayó sobre las mujeres, e hizo que las mujeres tengan, como dijimos, este impacto en la salida al mercado laboral, la pérdida de empleo, el mayores niveles de desempleo, etc. No quiero profundizar ahí porque ya lo conocemos, sabemos lo que ha significado para las mujeres, pero sí me interesa señalar que a partir del 2021, cuando Argentina empieza a recuperar la economía, vemos lo mismo que señalaba Alicia Bárcena y que señalaba Claudia. Las mujeres vuelven al mercado laboral a un ritmo mucho más lento que los varones. Y desde nuestra perspectiva, gran parte de eso está vinculado a la crisis de los cuidados que la pandemia ha puesto sobre la mesa de una manera innegable, ¿no? Las mujeres con los cuidados han retrocedido frente al mercado laboral, les ha costado mucho, y en Argentina recién encontramos a las mujeres volviendo a los niveles previos a la pandemia cuando empezamos a ver mayor circulación, mayor apertura del transporte, las escuelas volviendo a funcionar de manera plena, los jardines, todos estos sistemas informales de cuidado volviendo a participar activamente como antes. Pero esto obviamente sigue siendo un problema que tenemos que abordar, y por eso en Argentina se han puesto en marcha medidas que van a fortalecer a los cuidados, como lo que mencionaban al principio Luciana en la introducción, la infraestructura de cuidados, que significa que el Ministerio de Obras Públicas compromete un piso de
gasto e inversión en centros de desarrollo infantil, en jardines, en refugios para mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Es decir, eso lo hemos puesto ahí. ¿Y por qué lo pusimos ahí? Porque muchas veces cuando se piensa en políticas de género se miran los presupuestos de los ministerios de las mujeres o las secretarías de las mujeres, ¿no? Que suelen ser todavía flacos esos presupuestos, porque si bien hemos conquistado espacios institucionales, todavía tenemos que juntar más recursos monetarios, ¿no? Pero las áreas de infraestructura, las áreas de energía, las áreas de tecnología en general tienen mucho más dinero ahí. Entonces nosotros con el presupuesto rápidamente nos enfocamos en esas áreas. Dijimos, Argentina va a tener 2,5 puntos de inversión en el Ministerio de Obras Públicas. Bueno, queremos que vaya algo para las mujeres, y entonces fuimos a pelear los programas de infraestructura. Lo que quiero decir con esto es que el presupuesto con perspectiva de género para nosotras no es solamente un registro contable, es una guía para ver dónde tenemos que ir a buscar compromisos para construir políticas que tengan perspectiva de género. Nosotros estamos trabajando con 2 líneas para la recuperación económica, y lo que sí vimos el año pasado en las últimas mediciones de empleo es que las mujeres han vuelto a los niveles prepandemia y han superado, y estamos en niveles récord de participación de las mujeres en el mercado laboral y en el empleo. Y esto es producto de políticas específicas que hemos puesto en marcha de fortalecimiento de la infraestructura de cuidados, de fortalecimiento de las trabajadoras de cuidados, como el programa Registradas, que es un programa para trabajadoras de casas particulares, y de formalización en el sector más informal y peor pago de toda la economía argentina. También hemos tenido muchos incentivos fiscales a las empresas que son de tecnología, de obras de infraestructura, de energía, de hidrocarburos, etcétera, para que para que tengan digamos, premios por contratar mujeres, para estimular la participación de las mujeres en los directorios, porque entendemos que también esto hace que cuando hay mujeres las políticas de género tengan mayor fuerza. No es porque los varones no las lleven adelante, sino porque es ilógico, raro pensar que sin mujeres gobernando, sin mujeres en espacio de oposición, vamos a tener políticas feministas. Necesitamos muchas más Claudias alcaldesas, necesitamos muchas más mujeres gobernadoras, necesitamos muchas más mujeres presidentas en América Latina, que hoy tenemos una sola, ¿no? Xiomara Castro en Honduras, la única en el año 2022 en toda nuestra América Latina. Yo, para cerrar, lo único que quería decir es que justo hoy no estoy en mi oficina, estoy en el Congreso de la Nación en Argentina, porque estamos hoy con todo el equipo económico y gran parte del gobierno nacional defendiendo el acuerdo que estamos planteando desde el equipo económico y desde el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Y viene a colación, porque me preguntaban recién cómo se está abordando esto en esta negociación. Argentina heredó del gobierno anterior una deuda de 45.000 millones de dólares, una deuda gigantesca e impagable, básicamente, que si tuviéramos que pagar este año no tendríamos, pero casi no tendríamos posibilidad de hacer ningún programa de transferencia monetaria a ningún sector, ninguna política de incentivo al empleo. Deberíamos estar funcionando casi con las persianas bajas en todo el Estado Nacional. Estamos hoy trabajando sobre un acuerdo para la reestructuración de esta deuda, para un refinanciamiento de esta deuda. Esto es lo que estamos hoy trabajando en el Congreso de la Nación en la Argentina, y déjenme decirles que estuvimos participando en estos debates y en la conformación de ese acuerdo, y el acuerdo tiene algo que entendemos como una innovación también para el Fondo Monetario Internacional, que es que dentro de las políticas de crecimiento y resiliencia económica, es decir, aquella sección del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que planteamos de cuáles son los vectores que tenemos que contribuir para que la Argentina crezca, están las políticas de género, y no están políticas de género asociadas a la violencia de género o a los derechos sexuales reproductivos, como en otros contratos se ha puesto, de una manera quizás bien intencionada, pero que no tiene que ver con lo económico, sino que esta vez están puestas el fortalecimiento de la infraestructura de cuidados, el reconocimiento y revalorización de los trabajos de cuidado, la formalización de estos trabajos, la inserción laboral de mujeres en sectores estratégicos como los que mencioné, industria, tecnología, construcción. También hay una cuantificación de cuánto el Estado Nacional está
llevando adelante para las políticas de cierre de brecha de desigualdad. Ese 15% de presupuesto está subrayado en ese capítulo que incorporamos en el acuerdo de memorándum con el Fondo Monetario Internacional, y además también hemos puesto una frase que a nosotras nos significa y nos representa muchísimo, que es que hemos puesto que las políticas macroeconómicas, las políticas de género, le hacen bien a la macroeconomía. Es decir, que nosotras estamos sosteniendo, resaltando y poniendo en valor que las políticas de género no solamente son justas y necesarias para cerrar injusticias que nos preceden y que el feminismo y que las mujeres de América Latina venimos luchando por consolidarnos, sino que además entendemos que es el camino para que la Argentina se recupere, para que haya menos pobreza, para que haya menos desigualdad, para que haya más empleo, para mejorar la calidad del empleo, para poder tener un modelo de crecimiento y desarrollo sostenible. Entonces, en ese marco, obviamente, es un acuerdo muy difícil, que ha puesto en tensión incluso al frente que gobierna, al frente de todos, todas y todes, que ha puesto en tensión también con la oposición. Es realmente muy difícil, pero nosotras entendemos que este acuerdo nos puede permitir de alguna manera normalizar un poco la situación macroeconómica de la Argentina, y está comprometido dentro de todo ese memorándum una acción concreta, consciente y consecuente con lo que venimos haciendo en el gobierno argentino, que es impulsando todo el capítulo económico de las políticas de género para cerrar esas brechas de desigualdad. Así que les agradezco mucho por la paciencia, me conecté tarde por eso, y probablemente me tenga que desconectar muy rápidamente también, porque estamos en el medio de una discusión clave, que seguramente dure hasta la madrugada, hasta noche, va a durar toda esta semana, así que estamos acá poniéndole todo el corazón, la cabeza y el compromiso para poder llevar adelante una cuestión que entendemos que es fundamental para nuestro país. Muchas gracias por todo. Gracias, directora. Agradecemos muchísimo su tiempo, especialmente en esta coyuntura, y agradecemos mucho esta mirada donde nos ha dado muchos elementos de cómo financiar igualdad de género, aún en los contextos más adversos como es en el marco de una renegociación con el FMI. Creo que nos ha dado ideas muy interesantes. No voy a robar más tiempo, dado que tenemos ahora una panelista de lujo, María Noel Baeza, que es la directora regional para las mujeres. Le hemos encargado una tarea muy difícil, querida María Noel, que es sintetizar un poco qué es lo que has escuchado, ¿no?, de la alcaldesa López y la directora de Alessandro en relación a estas iniciativas, tanto en Colombia y en Argentina, pero que tienen tanto poder de réplica a lo largo de la región. Nos honra mucho la presencia de María Noel Baeza, es doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay, es magíster en Políticas Públicas de la Universidad Johns Hopkins, y se incorporó a las mujeres como directora regional para las Américas y el Caribe en julio de 2019. Como bien dijo Luis Felipe, es socia en todas nuestras aventuras. Le vamos a dar la palabra a María Noel para que realmente haga una réplica, ¿no?, y les devuelva, directora y alcaldesa, una reflexión de cómo desde Naciones Unidas vemos estas grandes tareas que ustedes llevan adelante. Adelante, María Noel. Muchísimas gracias. Es para mí un honor estar con Claudia López y estar con Mercedes, que están llevando adelante tareas maravillosas. Y si no fueran mujeres, les puedo asegurar que las manzanas de cuidado no existirían, y que el acuerdo con el Fondo Monetario no tendría ni una cláusula de género. Así que las quiero felicitar, son modelos roles, y son las únicas que en este momento están apoyando el sueño que tenemos, el sueño de integrar el género, la macroeconomía, y establecer sistemas de cuidado que no sea solamente como un sistema económico, sino que reciba esa justicia, como lo decía Claudia, esa integración de los servicios para no revictimizar a las mujeres, y que a la vez ponga al centro actividades tan importantes como es el lavado de la ropa. Y es brutal, Claudia, todo lo que escuché de vos
es maravilloso, porque significa que el sistema de cuidado no solamente requiere una gobernabilidad del sistema, requiere una inversión pública, sino que requiere tomar en cuenta, escuchar a las mujeres, como has hecho tú, qué es lo que necesitan. Y lo que necesitan son las cuestiones más básicas, que los hombres no lo entienden. Cuando realizan las políticas públicas no lo entienden porque no lo han tenido que hacer. Pero para mí es un honor escuchar todo esto, porque significa que nuestro diálogo, tanto con la CEPAL, que somos socios estratégicos, con el PNUD, con la OIT, todas las agencias de Naciones Unidas, que tanto queremos traer lo mejor del mundo a esta región, ¿no? Para impulsar políticas públicas de género, que tengan a la mujer no transversalizado el tema de género, sino profundamente transformado. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Así que para mí es un orgullo. No es ningún trabajo para mí, al contrario, es escuchar música celestial, de cómo dos mujeres que están al frente de instituciones tan importantes están desarrollando lo que más necesitamos, que son este tipo de políticas integrales de cuidado. Yo desde que asumí en el 2019, he tenido 3 prioridades. La primera, por supuesto, eliminar la violencia. Y creo firmemente que se elimina la violencia contra la mujer dándole autonomía económica. Ese es el camino más seguro para eliminarla, conjuntamente con esa transformación cultural que nos hablaba Claudia. Cómo hacer nuevas masculinidades, cómo hablar de corresponsabilidad. Porque me acuerdo en la pandemia cuando mi hijo vino a decirme, mamá, ¿cómo te ayudo? No, vos sos corresponsable, vos no me ayudás, sos igual. Entonces a partir de ese día sacaba la aspiradora, cocinaba y entendió que esa era la mejor manera de prepararse para ser un ser adulto y un ser adulto corresponsable. Y creo que esa corresponsabilidad es lo más importante, no solo del gobierno local al federal, del gobierno al gobierno nacional, sino en las familias, como lo dijiste vos, Claudia. Yo creo que la combinación de activos, como nos decía Luis Felipe, también es muy importante, combinar esos activos que tenemos. Pero para mí el más importante es el uso del tiempo, ese cuidado no remunerado, que es un trabajo. Y parecería como que el mundo se dio cuenta que cuidar era importante con la pandemia. Les hemos puesto al mundo entero ese sello que sin cuidado no puede haber familia, no puede haber educación para nuestros hijos, no puede haber salud para nuestros hijos. ¿Dónde estaban los enfermos de COVID? En la casa, al cuidado de las mujeres. Hicimos un pequeño análisis en 3 países de cómo aumentó esa corresponsabilidad del cuidado. Pues bien, ¿saben cuánto? 7 minutos. 7 minutos. Quiere decir que las mujeres siguieron haciendo 4 veces más el trabajo no remunerado, con la carga de la educación, con la carga de la salud, a cuestas en los hogares, y los hombres solo aumentaron 7 minutos lo que hacían en la pandemia, siendo corresponsables. Entonces tenemos mucho trabajo por delante, mucho trabajo que hace a ese cambio cultural fundamental, y ese cambio cultural de las mujeres, que muchas gracias Claudia por traerlo, porque para mí es fundamental que la mujer hable de autocuidado, que la mujer entienda que puede a cualquier edad volver al sistema educativo. Nosotros tenemos algunos proyectos que llamamos Segunda Oportunidad, son esas mujeres que fueron violentadas, que no tuvieron acceso a la educación, que tuvieron un embarazo no deseado, que tuvieron a sus hijos cuando eran preadolescentes y que ahora quieren volver al sistema educativo. Esa segunda oportunidad se tiene que dar a todas las mujeres, y me encanta que esto sea prioridad para tu alcaldía. Y lo mismo quiero decirles que tenemos un problema muchas veces. A veces hay liquidez, a veces hay préstamos de los organismos internacionales que nos dan financiamiento, pero yo busco y busco cómo esto va a tener impacto en las mujeres, y muchas veces me cuesta encontrarlo. Por eso me gusta que la macroeconomía y todo lo que derive de la macroeconomía tenga como lente el tema de género. Y el tema de género con efectos transformadores, como lo están haciendo ustedes. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama Inversionistas por la Igualdad, porque esa es mi segunda prioridad: cómo podemos aumentar el acceso a finanzas a las mujeres. Tenemos más o menos 118 millones de mujeres
que trabajan en la informalidad, que han tenido un poquito de acceso al microcrédito, pero no han salido de la pobreza, porque lamentablemente el microcrédito no las sacan de la pobreza. Y tenemos ahí esas mujeres que no las capta nadie, no las capta el microcrédito y los bancos no las aceptan. Entonces son esas mujeres que tenemos que trabajar. 118 mujeres, millones de mujeres que estaban en la informalidad y que gracias a programas como lo que vos estás haciendo, Claudia, van a poder tener esa vuelta al emprendedurismo y a poder tener trabajo a través de una educación continuada. Por eso es tan importante que hablemos también en los préstamos que otorgan el BID, la CAF, el BCE, los bancos, que también se tomen en cuenta a estas mujeres y no a las mujeres de siempre, que son las que tienen colaterales y que pueden acceder a crédito. Eso es fundamental, que hablemos de cómo las mujeres pueden acceder a crédito, en tanto que cooperativas, asociaciones o programas de este tipo. Y por último, por supuesto, los sistemas integrales de cuidado, y me alegro muchísimo escucharte, Claudia, todo lo que estás haciendo, porque todo integra el cuidado de las mujeres. Necesitamos mecanismos de transparencia y de monitoreo, y como tú lo dijiste muy bien, para que sea sostenible, tiene que tener una legitimidad social, una legitimidad política, y por supuesto establecerse en los programas, en los presupuestos, para que sean políticas públicas de Estado. Desde ya cuenten con las mujeres. Los nudos estructurales que Alicia siempre nos menciona y que la CEPAL tanto ha estudiado son fundamentales para que sigamos trabajando en conjunto todos en la región, y cuanto más mujeres haya en la política, mejor va a ser la política, y más la política se va a ocupar de las mujeres. Así que las felicito, ojalá que sigan estando en esas posiciones tan importantes que cambian la política y cambian, por supuesto, el destino de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, María Noel. Muy inspiradora los ejemplos que has usado y también lo que has rescatado, creo, de la intervención de la alcaldesa y de la directora. Estamos llegando al final, al cierre de este evento. Agradecemos muchísimo a las más de 350 personas a lo largo y a lo ancho del continente y de las islas del Caribe que se han unido hoy. Esta es una conversación que Naciones Unidas quiere tener con todos y todas ustedes para realmente identificar dónde están esos caminos o esos atajos para generar más financiación en el área de la igualdad de género. Y qué mejor que cerrar esta conversación con nuestra última panelista de lujo. Vamos a darle la palabra a Ana Güemes García, que es directora de Asuntos de Género de CEPAL. Ana, te toca la difícil tarea de dejarnos la tarea a Daniel Bittelman y a mí, en tanto co-chairs de esta coalición temática para América Latina y el Caribe en torno a financiación para el desarrollo. Es una agenda desafiante, pero es allí donde tenemos más potencial de transformación, como lo escuchamos de la directora Alessandro y de la alcaldesa López. ¿Qué nos queda, Ana, en términos de una agenda, una perspectiva para una agenda regional que pueda priorizar y sobre todo acelerar acciones para el cumplimiento de tantas metas que tenemos en los ODS y que resuenan en todos los comentarios que escuchamos hoy de Alicia Bárcena, Luis Felipe López Calva, de María Noel Baeza y de sobre todo nuestras lideresas a nivel regional? ¿Hay espacio para implementar un enfoque sistémico de financiamiento, tanto público como privado, porque el sector privado también ha surgido, que movilice esos recursos que necesitamos para esta recuperación transformadora? Y ya no podemos, este camino es irreversible, como nos dijo recién María Noel Baeza, es un viaje de ida, necesitamos incorporar a las mujeres y necesitamos hacerlo de manera decidida. Tenés los últimos minutos, Ana, estimada Ana, para cerrar el evento. Adelante. Muy buenas tardes, muy buenos días con todas, con todos. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este cierre. Financiamiento para la igualdad de género en el marco del desarrollo sostenible. Es un camino de ida, nos recordaba Lucía, es un camino irreversible, no solamente es un tema de derechos humanos, nos lo decía también la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es lo más inteligente que se puede hacer. ¿El futuro será feminista?, nos preguntaba Mercedes Alessandro. Sin duda no es posible pensar en el desarrollo sostenible sin la plena participación de las mujeres en la economía, en la ciencia, en la innovación, en la tecnología y en todas las áreas de la sociedad.
Ha sido un gusto también. Aquí está Daniel Dieterman, director de Desarrollo Económico de la CEPAL, donde venimos trabajando en esta idea de que la igualdad de género no solamente le hace a las políticas sociales, le hace también a las políticas macroeconómicas, le hace a las políticas de desarrollo. Me voy a salir de aquí porque creo que me están viendo doble, porque estoy como en dos computadoras. Bueno, pues creo que lo más importante que hemos querido trasladar en el panel hoy es lo importante de un enfoque multiescalar. Hemos tenido una experiencia local que nos inspira, que nos convoca. Un abrazo a Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, con el sistema distrital de cuidados. Hemos tenido una experiencia nacional en un sector, como nos recordaba Mercedes de Alexandro, donde tradicionalmente no hemos aplicado el enfoque de género, y bueno, ella es también la primera directora nacional de Economía e Igualdad de Género del Ministerio de Economía de Argentina, y hemos estado hablando esta mañana, y Alicia Bárcena nos lo recordaba, de lo importante que es también el enfoque global, nuevos mecanismos globales de financiamiento para la igualdad y el desarrollo. Lo segundo que estamos mostrando aquí es la necesidad de articular. El pacto fiscal va de la mano con los pactos sociales y los pactos económicos. Este evento lo hemos organizado en conjunto el Sistema de Naciones Unidas, el PNUD, Luis Felipe López Calva, su director regional, ONU Mujeres, María Noel Baeza, y la CEPAL con Alicia Bárcena, que es un ejemplo de ello. Como hemos hablado, el COVID ha profundizado las asimetrías, la peor crisis para América Latina y el Caribe. Es una crisis que ya estaba ahí, económica, social y ambiental, con una tasa de pobreza que alcanzó cerca del 33% en los últimos datos que tenemos para el 2020, y donde además 113 mujeres por cada 100 hombres. Es decir, la pandemia ha mostrado lo estructural de la desigualdad, la mayor afectación de las mujeres y las niñas en general, pero a la vez una región que aumentó el gasto público, especialmente por efectos de transferencias, ¿no? Las transferencias no contributivas del Estado lograron, digamos, que llegáramos al 2020 con menores impactos, pero todavía estamos hablando de 26% de las mujeres de la región no tienen ningún ingreso propio. Por eso saludo este esfuerzo, Claudia, que usted nos contaba en Bogotá, este esfuerzo de un ingreso mínimo que es fundamental y solidario, que se necesita al margen del sistema de protección social donde se encuentren las personas. En el caso de los hombres estamos hablando de un 13%, en el caso de los hombres sin ingresos propios. Entonces estamos con enormes desafíos estructurales. Los recursos y medidas fiscales de contención de la pandemia se han concentrado en el gasto y consumo. Por eso el llamado que estamos haciendo es a una política fiscal que sea un instrumento que realmente pueda redireccionar el financiamiento, ampliar el espacio de las políticas hacia una recuperación transformadora, sostenible y con igualdad, ¿no? La sostenibilidad y la igualdad es el gran legado de Alicia Bárcena como directora, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y sin duda se requiere una inversión fiscal sin precedentes en ese sentido. Ya lo hemos dicho desde la CEPAL, lo hemos dicho desde la ONU, lo hemos dicho desde los países, las políticas fiscales no son neutras y pueden ser profundamente redistributivas, y por eso se requiere, y así lo dijimos la última vez que nos veíamos, ahí nos acordamos con María Noel, que fue en el compromiso de Santiago, en la última conferencia regional de la mujer, se necesita implementar políticas contracíclicas. Por eso nos inspira estas dos experiencias, la que nos ha mostrado Bogotá, la que nos ha mostrado Argentina, la que nos están diciendo los países. Se puede hacer una inversión contracíclica que mitigue los efectos de la crisis, pero sobre todo que nos haga salir
de la crisis para no volver al mismo lugar. Las mujeres no queremos volver al mismo lugar donde estábamos antes de la crisis, en empleos precarios, cuidando, mientras descuidamos nuestras oportunidades, realmente sin acceso a la digitalización. 4 de cada 10 mujeres en América Latina y el Caribe no tienen acceso a un ecosistema digital, no tienen un acceso a la digitalización más básica, y a la vez requerimos que los esfuerzos nacionales vayan de la mano con la movilización internacional. De eso se tratan los acuerdos sobre financiación para el desarrollo. Por lo tanto, lo recordábamos, cooperación, solidaridad, integral, una región más integrada, son fundamental para evitar la carrera a la baja. El esfuerzo se tiene que sostener en este año y ese es un poco el esfuerzo que estamos haciendo. Y mayor coordinación, no solamente con las políticas sociales, sino definitivamente con los sistemas financieros, monetarios y comerciales internacionales. Se necesita una mayor coordinación en las áreas de impuestos, competencias y cuestiones no económicas como las del cambio climático. Yo sé que también Bogotá también le está poniendo mucho esfuerzo a la respuesta al cambio climático, pero también esta es una prioridad de toda la región, desde luego del Caribe, lo hablábamos esta mañana, de los países de Centroamérica, en fin. Es importante promover, ya se ha dicho, acciones afirmativas. La transversalización, y esa es la gran lección aprendida desde la crisis del 2018, no es suficiente. Se necesita poner más donde hay mayor rezago. Necesitamos acciones afirmativas en sistemas integrales de cuidado. Y ya muchos países, la Unión Europea, Estados Unidos, están poniendo el cuidado como central para la recuperación. Es decir, es lo más inteligente que se puede hacer en materia definitivamente de recuperación, pero se requiere también invertir en trabajo decente, en que las mujeres participen en sectores estratégicos de la economía, donde no están. Por ejemplo, la economía verde, la economía circular, son sectores todavía muy masculinizados, las energías renovables. Necesitamos más mujeres en los sectores intensivos en conocimiento y desde luego la inclusión digital. Si no hacemos que, y aquí estamos trabajando de la mano con ONU Mujeres, con el liderazgo de Chile, que preside hasta ahora la Conferencia Regional de la Mujer, necesitamos avanzar en estas inversiones. Pero necesitamos ir más allá. Por eso queremos decirles que en la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que es el principal foro intergubernamental sobre derechos de las mujeres y la igualdad de género, y que vamos a realizar en coordinación con ONU Mujeres y con todo el sistema acompañando de Naciones Unidas, se va a realizar en Argentina. Y nos da mucho gusto que sea en Argentina, que además está anunciando en esta semana a nombre de su presidente que va a ir hacia la creación del Sistema Nacional de Cuidados, pero también a un tema muy importante que está hablado aquí, la ampliación de las licencias de paternidad. El cuidado no solo es un tema de las mujeres, es un tema societal, como lo hemos planteado, y el eje principal de la próxima conferencia va a ser la sociedad del cuidado, el horizonte para una recuperación sostenible y con igualdad de género. Será un gusto contar con todos y todas ustedes y seguir hablando, porque esta es una conversación de persistentes, sostenibles. Mañana es el 8 de marzo. El 8 de marzo, que es un día para reconocer el legado de las mujeres que nos antecedieron, de los movimientos, para reflexionar, pero sobre todo para tomar acción. Y para hacer un pacto fiscal que realmente oriente las medidas fiscales a proteger el empleo y los ingresos, un pacto que impulse la participación de las mujeres en sectores dinamizadores de la economía, un pacto fiscal para tener sistemas de cuidados distritales, nacionales y regionales y sin duda ratificar el lema que es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Sin duda el horizonte es la sociedad del cuidado. Ese ha sido un planteamiento que adelantamos, que va a ser el eje de la próxima conferencia regional
y es un horizonte muy esperanzador. Y no llegamos con las manos vacías, llegamos con experiencias, llegamos con inversiones, llegamos con sistemas de cuidado, llegamos con buenas prácticas y prácticas promisorias y sin duda con grandes desafíos, pero decimos que el futuro será feminista o no será, como dice Alicia Villaarte. Muchas gracias. Gracias, Ana. Qué manera de cerrar, qué lujo. Quiero agradecer muchísimo en nombre de todo el equipo detrás aquí de Naciones Unidas a la alcaldesa Claudia López, directora nacional Mercedes Alessandro. Nos han dado cátedra hoy. No les puedo decir la cantidad de mensajes que hemos recibido durante el transcurso del evento de hoy, congratulando, pero sobre todo haciéndose eco de muchos de los mensajes que ustedes nos han dado. El chat ha estado al rojo vivo. Vamos a atender todos los comentarios. Y con Daniel también haremos un compromiso de realmente reflexionar de una manera muy sustantiva con nuestros colegas y nuestras colegas de Naciones Unidas sobre cómo realmente mantenemos esta conversación persistente, como retomando un poco lo que decía Ana recién, ¿no? Cómo realmente esta persistencia de la temática nos lleva a pensar mecanismos de financiación que realmente traigan los recursos para las políticas que ustedes como lideresas en el terreno, en los países y en las ciudades están llevando a cabo. Los pactos fiscales, cuando yo empecé mi carrera, tenían mucho más que ver con el equilibrio. Creo que ahora estamos hablando de un equilibrio muy diferente, que tiene que ver con estos sistemas de cuidado y equilibrios en los roles societales que mis colegas muy bien describían. Con esto cerramos el evento. Agradecemos muchísimo a todos y a todas nuevamente por haber estado con nosotras y con nosotros, y les deseamos un muy feliz resto de la jornada. Buenas tardes. Un abrazo a todos y a todas. Gracias. Gracias, Claudia. Adiós, Mercedes. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Adiós.